Dios te bendiga, buenos días. Vamos a seguir analizando el libro de la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2. Primer versículo dice, el pasaje se llama manifestación del hombre de pecado. Vamos a leer una parte porque son bastantes versículos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo aquí está diciendo varias cosas. Eh, que estén firmes, que le crean a la Biblia, que no crean a lo que les prediquen. De hecho, recuerden que había una iglesia que siempre iba a ver por ejemplo, cuando les predicaban, iban a la Biblia. En aquella época no había Biblia, eran puros pergaminos. Y iban a los pergaminos a ver si lo que les estaban contando era cierto. Aquí Pablo les recomendaba hacer lo mismo, que si les contaba alguna cosa, les predicaba algo, que fueran a los pergaminos, a los libros, a revisar si era así, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasó es que falsificaron una carta de Pablo, porque él empezó a acostumbrar a la gente a recibir cartas, así les predicaba. Y en una ocasión falsificaron una carta en la que le decía que el Señor ya había venido y los conturbó, eh, los atormentó, ¿verdad? Y si nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. Recordemos que va a haber varias veces en aquella época. Se supone que es el falso profeta, que es el sacerdote, el anticristo, que es la imagen pública, eh, al que se le tiene que adorar, y supone que va a haber, y el diablo que se lo reprenda, que es el que va a ser de padre, ¿verdad? Pero he escuchado en algunas prédicas que va a haber otra manifestación, una cuarta entidad, que será una computadora que le llamarán la bestia. No sé si venga aquí en la Biblia, pero sí lo ha mencionado, incluso con base bíblica, pero no lo he entendido mucho porque es ya pura profecía, ¿verdad? Que va a haber otra entidad que es una computadora, que va pues esa es la manera en la que se va a comunicar con toda la humanidad por medio de una computadora, ¿verdad? Que le van a que van a decirle la bestia. Bueno, entonces no voy a leer mucho del tema porque, como les digo, es pura profecía y es muy complicado llegar hasta ese nivel. Dice, versículo 4 del capítulo dice, el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Lo que aquí Pablo menciona fue una visión que él tuvo. Incluso ya en épocas pasadas, eh, ya sabía, incluso Daniel habla mucho del tema. Si tú quieres analizar el Apocalipsis, lo tienes que hacer junto con el libro de Daniel, porque es pura profecía, los Apocalipsis y Daniel, ¿verdad? Eh, entonces lo que aquí Pablo vio, que se había levantado el templo por tercera ocasión, ¿verdad? Y en ese templo se sentó el anticristo, ¿verdad? Y así, eso fue lo que vio Pablo en una visión. Por eso dice tanto que se siente en el templo, así como Dios, el templo de Dios como Dios. Y solamente hay un templo de Dios aquí en la tierra, que es el que el que construyó Salomón, ¿verdad? Ahí ese es el templo de Dios real. Versículo 5. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el anticristo? Bueno, primeramente porque realmente no sabemos cuándo, si ya existe, o sea, no sabemos si ya está encarnado. Lo que pasa es que el anticristo va a ser una entidad demoníaca encarnada. O sea, así como Cristo hizo que el Hijo de Dios, que ese espíritu se hizo carne, ¿verdad? Así también el anticristo.
Pero ¿quién es el anticristo realmente? El anticristo es un demonio, que si lo reprenda, que se llama dragón, ¿verdad? Que va a encarnar. Y recordamos que la Biblia narra que van a matar al anticristo y que va a resucitar. Entonces cuando el anticristo, ese anticristo, muera, se le sale el espíritu de dragón y se le mete el espíritu de Lucifer, que se lo reprenda. Y es cuando y ahí imita la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué lo tiene la iglesia? Nosotros no vamos a ver al anticristo, ¿verdad? Hay algo muy interesante que a los demonios les, les lastima oír o hablar, o sí, oír cosas de Dios. Incluso el simple hecho de decir Dios los lastima mucho, con mayor razón las oraciones. Entonces, por esa razón, nosotros no vamos a estar aquí, porque por eso no se manifiesta, porque la oración de la iglesia en todo el mundo impide que se manifieste, ¿verdad? Impide que se haga pública, pero realmente no sabemos si ya existe, si ya está encarnado el anticristo. No lo sabemos realmente. Bueno, lo único que sabemos es que cuando la iglesia se retire de este mundo es cuando tendrá cabida total. Eh, dice la Biblia, la plenitud de los gentiles. Porque es una acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo tiene hasta que él a su vez ha quitado de medio, en referencia a la iglesia. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces el único que puede acabar con el anticristo es Dios mismo, ¿verdad? Recordemos que a, a Lucifer se le conoce de varias maneras. Eh, incluso se le ha llegado a relacionar con Leviatán, ¿verdad? Leviatán. Y recordemos que Job narra el libro de Job, que dice Dios, solo yo, su creador, puedo domarlo, algo así. Y aquí reafirma que solamente Dios puede contra esa cosa y destruirá con el esplendor de su venida. Indico cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, aquí es pura profecía, está hablando de lo que pasará en el futuro. No sabemos si es en esta época, es decir, si es en el 2020, 2030, no lo sabemos realmente, ¿verdad? Pero sí sabemos que no vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia le estorba. Los que se van a quedar, recordemos que los que se van a quedar son los 144.000 y los cristianos que no limpiaron sus vestiduras, los que andan mal, y esos son los que se van a quedar y los que lo van a ver. Y esos son los que van a ser perseguidos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Cristo. No se refiere a la iglesia cristiana, sino a los que se quedaron. Y a los 144.000 judíos que van a ser redimidos por Cristo mismo en carne, ¿verdad? Que va a llegar a este mundo y lo van a aceptar de inmediato porque van a ser perseguidos por el anticristo. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a hacer el anticristo al mundo? Va a mostrar un gran poder, señales y prodigios mentirosos, va a hacer milagros, va a hacer grandes proezas, va a declarar la paz en el mundo, especialmente en Medio Oriente, ¿verdad? Con toda la iniquidad para los que se pierden. Va a ser un libertinaje absoluto, mucha tecnología para el libertinaje, conciertos como no se han visto hasta estos días, ¿verdad? A pesar de que tenemos mucha tecnología, los conciertos, los programas de televisión, los carnavales, todo eso, los desfiles, todo lo que se refiere a la carne, van a ser potenciados como nunca, ¿verdad? Pues eso va a ser la paz que ofrece el mundo, esa es la paz de la que hablaba Cristo, ¿verdad? Pues ¿cómo obtiene o cómo la gente del mundo obtiene paz?
cuando se va a un concierto, cuando hacen fiestas, se alcoholizan, cuando se consumen, ¿verdad? Adicciones, eh, películas y cosas así. Lo que satisface la carne, dice la palabra, el ojo no se cansa de ver y el oído de oír, ¿verdad? Que mediante lo que ven y lo que escuchan es lo que hace tener la paz en el mundo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quieren la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿qué es la verdad? Cristo, ¿verdad? El camino, la verdad, la vida es Cristo. Eh, Esa es la verdad. ¿Y qué viene a decir Cristo? Primeramente a salvar. ¿Qué viene a decir Cristo? A salvar lo que se ha perdido. Pero como no, o sea, y qué interesante que eso fue lo que hizo primero Cristo, salvar lo que se había perdido, que eran los judíos mismos, ¿verdad? Se habían perdido, pero no lo aceptaron y se fue a los gentiles. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, hablando del Evangelio, de la Biblia, de la Biblia, del Evangelio, sino que se complacieron en la injusticia, o sea, en la carne, los delitos de la carne, la música, las adicciones. Bueno, entonces hasta ahí sería este, este capítulo, perdón, este pasaje. Hasta ahí acaba y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.